Está usted escuchando Política y Diplomacia, con la conducción de Juan Cruz Castiñeiras, por Radio Antares, la emisora de la familia. Este año se celebrarán las elecciones presidenciales en la República Oriental del Uruguay y tenemos en comunicación telefónica al candidato a presidente por el Partido Verde Animalista, el doctor Gustavo Salles. Doctor, un gusto saludarlo desde Buenos Aires, Argentina. El gusto es mío, Juan, con mucho gusto estamos en comunicación. Hay una cosa que me llama la atención, cuando veo los debates que se organizan en Uruguay, con los nombres de los candidatos del Partido Blanco, el Partido Colorado, el Frente Amplio, o Fraude Amplio como usted lo llama, y de otros partidos, no veo su nombre. ¿Qué está pasando? ¿Usted rehúye a los debates o lo discriminan y no lo invitan a ellos? No, por el contrario, nosotros hemos invitado a debatir a los restantes 10 candidatos a la presidencia de la República en el Uruguay. Sucede que en el Uruguay los 4 partidos que las encuestas lo dan mejor posicionado, vale decir el partido de gobierno, el Frente Amplio, que se dice es una coalición de izquierda, pero en realidad han sido los gobiernos que más han legislado y gobernado en favor de los intereses de las élites internacionales, concretamente de las grandes corporaciones internacionales. Así como el Partido Colorado y el Partido Nacional, que son 2 partidos fundacionales de la patria, de la institucionalidad del Uruguay, se alinean todos en el mismo sentido, es decir, el de respetar y plasmar en la realidad la agenda del nuevo orden mundial, es decir, la agenda de la élite que yo denomino cleptocorporatocrática, es decir, de esa élite dueña de las corporaciones corruptoras que vienen a los países periféricos y más concretamente a nuestra América Latina con políticas colonialistas, extractivistas, reprimarizadoras, trayendo la traspolación de las industrias contaminantes hacia este continente. En esa misma línea, inclusive, tenemos que anotar la irrupción del excomandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, del partido Cabildo Abierto. El comandante Guido Manini Ríos, que cuando abandona el cargo de comandante, hace un guiño de carácter soberanista, antielitista, diríamos que en confrontación con el nuevo orden mundial, pero que una vez ingresado a la arena política es absolutamente absorbido por el discurso políticamente correcto, es decir, el discurso favorable a esas élites internacionales. ¿A qué se refiere a la participación de Guido Manini Ríos en un debate organizado por una institución internacional? Me refiero a la participación de Guido Manini Ríos en muchos debates, no solamente, por ejemplo, en ese que usted menciona, que es la Benay Brig, que representa a la masonería judía en el país y por lo tanto defensora en gran medida de las élites banqueras internacionales, donde el componente judeo-sionista es muy importante, sin lugar a ninguna duda. Ellos de alguna manera quieren encubrir esta situación, pero quienes estudiamos los grupos de dominación, la metodología de dominación, como por ejemplo la historia de la Reserva Federal, ese banco privado de los Estados Unidos, quienes estudiamos los componentes personales de los grandes grupos de inversión, como BlackRock, como Elliott Management, como Vanguard, sabemos que tiene un importantísimo componente de los banqueros judeosionistas. Se podría decir que usted es el candidato antisistema, por eso los grandes medios de poder y medios de comunicación de su país lo quieren excluir, incluso de su nombre, incluso como candidatos, como usted dice, hay muchos candidatos y usted lo excluyen en todos los debates. ¿Tienen miedo a su candidatura o a las verdades que usted dice? Sin duda que somos no solamente el candidato que muestra
las grandes falencias que tiene el sistema, sino que hemos sido durante 13 años los incansables luchadores contra la corrupción estructural que afecta a nuestro país y que fue instaurada por los gobiernos del Fraude Amplio, a quien yo sindico como una organización criminal enquistada en el poder, que ha contado con la colaboración, con la complicidad del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Y el Partido Demócrata Cristiano, recordemos que el expresidente de la Democracia Cristiana de Uruguay es el actual embajador del Frente Amplio, algo ilógico porque el Frente Amplio, entre otras cosas, permitió la legalización del aborto, y un partido que se dice cristiano es muy difícil que haciendo honor a su doctrina integre las filas con este tipo de gente. Efectivamente, el Partido Demócrata Cristiano es un partido fundacional en la década del 70 del Frente Amplio. Luego el Frente Amplio experimentó una metamorfosis total, un cambio total desde el punto de vista moral, político, ideológico, axiológico, y no obstante ello la democracia cristiana se quedó dentro del Frente Amplio, y hoy el Frente Amplio es el partido que viabiliza precisamente la agenda de la ideología de género, que es la agenda de las élites corporatocráticas. Están bancadas por los grandes capitalistas del mundo, entre ellos un individuo que ha sido particularmente importante para ustedes, los argentinos. Me refiero a Paul Singer, el dueño el famoso de los fondos buitre. De los fondos buitres Elliott Management, que inclusive llegó, habiendo comprado deuda argentina, a precio de remate, llegó a plasmar un embargo sobre la fragata emblemática de la Armada Argentina, que la retuvo en un puerto africano, no sé si no fue en Kenia, no tengo la certeza, pero recuerdo perfectamente el episodio porque fue una vulneración de la soberanía nacional de Argentina. Doctor, mucha gente que lo escucha a través de las entrevistas que le hago consulta cuándo va a venir el doctor Gustavo Salles. Tengo entendido por lo que usted me dijo que tiene contemplado antes de las elecciones venir a nuestro país. ¿Puede adelantar la fecha? ¿En qué marco sería su visita? Sin ninguna duda voy a ir a Argentina. Me gusta enormemente viajar al hermano pueblo argentino, reencontrarme con ellos. Además ha sido un país que ha acogido la emigración uruguaya por distintos motivos. O sea, usted no opina como el expresidente Valle, que acá son todos delincuentes del primero hasta el último, que fue bastante polémico su presidente. Sí, convengamos que después tuvo que ir a llorar a Argentina, ¿no? Sí, no, a ver, esos juicios... Usted no es un uruguayo anti-argentino, porque lamentablemente a veces lo hay. No, en absoluto. Reconozco inclusive que los problemas estructurales de carácter económicos y políticos que tiene Argentina son muy similares a los nuestros y que nosotros tenemos una cantidad de elementos que nos hermanan, entre ellos el problema de la corrupción. Yo no digo lo que dice el doctor Valle, lo que digo es que al igual que en muchos países de América Latina, la corrupción es un grave problema que incluso tiene una gravitación causal en el empobrecimiento que sufren nuestros pueblos. Así es. Nadie puede dudar de los graves problemas de corrupción. Como decía, pero nadie se realiza en una comunidad que no se realiza, por eso la corrupción no es solamente robarle al Estado, sino robarle al pueblo, porque el Estado somos todos, de alguna manera, los aportantes al Estado. Así que es muy importante esta observación. Recientemente se dio el viaje de un candidato a la presidencia de la República con grandes posibilidades de ser el presidente. Me refiero a Luis Lacalle. Y usted sabe que Luis Lacalle viajó a Argentina a decirle a los grandes oligarcas de la Argentina, que muchas veces blanquean sus dineros frutos de la corrupción en Uruguay, que él iba a legislar para amparar precisamente esa política de saqueo al pueblo argentino, amparando a estos saqueadores. A mí verdaderamente me causa vergüenza esa posición
de un candidato a la presidencia de la República del Uruguay que va a ofrecer al Uruguay como paraíso, como refugio de eventual corrupción de argentinos, de malos argentinos, que los hay como tenemos malos uruguayos, sin lugar a ninguna duda, ¿no? Sí, esto es muy importante, lo que dijo sobre esta visita de Lacayo Pou. Lamentablemente esto quizás no tuvo la repercusión del caso, pero si usted lo dijo, es con conocimiento de causa, y bueno, lo esperamos aquí en Buenos Aires para poder hablar sobre la integración argentina-uruguaya y sobre todo sobre su campaña, que es muy difícil que acceda a la presidencia porque lamentablemente tiene los medios de poder, los medios de comunicación uruguayos en contra, pero a veces ocurre así, los mejores candidatos son los que menos chance tienen y los que son más excluidos por el sistema. Así que, doctor, muchísimas gracias por esta entrevista y estamos a la espera de su visita. Muchas gracias, cómo no, será con todo gusto. Está usted escuchando Política y Diplomacia, con la conducción de Juan Cruz Castiñeiras, por Radio Antares, la emisora de la familia.